Hola. Hoy vamos a ver siempre con la asignatura de Historia la última etapa del reinado absolutista de Fernando VII. El reinado de Fernando VII se caracteriza en general por tres etapas principales: el sexenio absolutista, el trienio liberal y la década ominosa. El sexenio absolutista, de 1814 a 1820, se dice también la primera restauración del absolutismo. Fernando, al regresar a España en 1814, decretó la abolición de la Constitución de Cádiz, la de 1812. Hemos dicho anteriormente que esta Constitución fue la primera en establecer la soberanía popular, la soberanía nacional, es decir, que el poder reside en la nación y no en el poder. Pues la primera característica de esta Constitución es el liberalismo. Tenemos también el establecimiento de derechos individuales, la división de poderes, la libertad de expresión. Comenzó a gobernar Fernando como rey absoluto, es decir, dar vuelta al antiguo régimen, restableciendo así el sistema de señorío, los bienes confiscados a la iglesia, etc. Para los liberales, fueron perseguidos por el régimen, o bien encarcelados, o bien exiliados, o marcharon al exilio, ¿no? En cuanto al trienio liberal, de 1820 a 1823, en 1820 triunfó el pronunciamiento liberal por el coronel Manuel de Riego, que proclamó la Constitución de Cádiz de 1812. A ver, el rey Fernando VII juró la Constitución, convocó las Cortes y liberó a los liberales encarcelados y se restauraron las reformas aprobadas en aquella Constitución. En esta época, los liberales se dividieron en liberales moderados y liberales exaltados. Los moderados, según su nombre lo denomina, del moderantismo, es decir, se trata aquí de los partidarios de la ideología modernista, conservadora, donde las principales ideas: fortalecimiento del poder real, alta burguesía, alto clero, la confesionalidad del Estado. Estos, los moderados, eran partidarios de las reformas suaves para que sean aceptadas por el rey y por la clase dominante, formada por aristócratas y alta burguesía, todo eso para lograr intereses políticos de esta clase. En cuanto a los exaltados, defendían la Constitución y las reformas son mucho más radicales, llamados también progresistas radicales. Tenían su base social en clases medias, defendían la soberanía nacional, limitación del poder de la corona y también limitación de la influencia de la Iglesia Católica. En 1823, el ejército francés, llamado
los 100.000 hijos de San Luis, encabezado por el duque de Angulema, invadió España para restaurar el absolutismo borbónico, rehusando a Fernando VII como rey, y puso fin al trienio liberal. En esta misma fecha, el general Riego fue ejecutado en Madrid. Y es de aquí inició la década ominosa de 1823 a 1833. Se dice también la década negra, o, como lo prefieren los historiadores, la segunda restauración del absolutismo. Se trata de una grave crisis interna tras la restauración de Fernando como rey absolutista. Esta etapa se caracteriza por problemas financieros, pérdida de las colonias americanas, lo que agravó la crisis. Los liberales fueron perseguidos por el régimen absolutista y protagonizaron muchos pronunciamientos, muchos levantamientos. Durante este periodo apareció el problema dinástico o de sucesión. Sabemos todos que Fernando no tuvo descendencia. De los 3 matrimonios que llevaba, no tuvo hijos. Porque en España la ley sálica regulaba principalmente la sucesión monárquica a favor de los varones e impedía a las mujeres reinar. Pero Fernando, de su último matrimonio, tuvo una hija en 1830 llamada Isabel. Todo ello dio lugar a la promulgación de la pragmática sanción que anulaba la ley sálica. De este modo, su hija Isabel podría reinar. Muchos absolutistas no lo aceptaron y apoyaron al hermano de Fernando, Carlos María Isidro de Borbón. En 1833 murió Fernando. Por causa de la minoría de edad de su hija Isabel, su viuda María Cristina se encargó del gobierno. Carlos de Borbón se proclamó rey de España, lo que provocó la Primera Guerra Carlista de 1833 a 1840. Esta guerra no fue solo una guerra dinástica, sino también una guerra de ideologías, porque hubo un choque entre los liberales, que apoyaban a María Cristina, y absolutistas partidarios de Carlos de Borbón. Esta primera guerra carlista terminó por la derrota de los carlistas, por el abrazo de Vergara, que puso fin a esta primera guerra en 1839. Este abrazo de Vergara fue firmado por una parte por el general Baldomero Espartero, representante de los liberales, y por otra parte por los representantes del general carlista Rafael Maroto. Es todo para el día de hoy. Nos vemos pronto.